Hola, muy buenas tardes, compañeros. Doctor, buenas tardes, espero y se encuentren bien. Yo les estaré hablando sobre los riesgos de tipo químico, la toxicidad de los materiales dentales, dermatitis por contacto, riesgo de tipo físico. Este, También les hablaré por ruido, lesiones al oído, uso de aparatología que va a provocar la pérdida de la audición y medidas de protección contra la pérdida auditiva y por traumatismo. En riesgo de tipo químico, en estos materiales incluyen los antisépticos, anestésicos locales, radiación ultravioleta, guantes de látex, dique de goma, enjuague y otros productos bucales. En los materiales de impresión pueden ser elásticos y no elásticos. Los no elásticos incluyen las ceras, el yeso y los materiales termoplásticos. Los materiales elásticos se clasifican en elastoméricos y los hidrocaloides. Los hidrocaloides abarcan los reversibles, tipo agar, e irreversibles, alginatos. Los elastoméricos incluyen las siliconas de adición y de condensación, los poliéter y los polisulfuros. El cemento, que para cementar las coronas y las prótesis parciales fijas se utilizan cementos basados en agua o basados en polímeros. Los basados en agua incluyen el fosfato de zinc, el policarboxilato de zinc y el cemento de ionómero de vidrio. Este último se subclasifica en tradicional y reforzado con metal. Los cementos basados en polímero son el ionómero de vidrio combinado en partículas poliméricas y los cementos resinosos. También vamos a encontrar son materiales de restauración. Los materiales de restauración se clasifican en directos e indirectos. Los directos incluyen las amalgamas, las resinas compuestas y los cementos de ionómero de vidrio. Dentro de los indirectos están las cerámicas, los metales y los acrílicos. Ahora les voy a presentar lo que es la dermatitis por contacto. La dermatitis por contacto es una reacción inflamatoria o alérgenos que penetran en la piel, medida por un mecanismo inmunológico de tipo 4, y la sensibilización requiere un tiempo de contacto habitualmente prolongado, en general en meses o años. Una vez que se ha producido la sensibilización, las lesiones suelen desencadenarse en 24 hasta 48 horas tras nuevas exposiciones al alérgeno. El riesgo de tipo químico van a ser las lesiones más caracterizadas, son las propias del eczema en su fase aguda, con presencia de vesículas o ampollas, exudación y costras, pero pueden encontrarse otras descritas al hablar de la dermatitis por contacto por irritantes. En la dermatitis por contacto irritativas y fototóxicas no existen otras pruebas complementarias con valor diagnóstico utilizables en la práctica diaria. Para el diagnóstico de la dermatitis por contacto alérgica se utilizan las pruebas epicocutáneas o del parche, consistentes en la aplicación de los supuestos alérgenos responsables sobre la piel del paciente. En lo que podemos observar en la imagen, estamos observando lo que es la prueba epicutánea, o también conocida como el del parche. En lesiones del oído por ruido, vamos a encontrar que va a ser causada por el ruido de estallidos extremadamente altos, tales como los disparos o explosiones. Estos pueden romper el tímpano o dañar los huesecillos en el oído medio. Este tipo de pérdida de audición inducida por el ruido puede ser inmediata y permanente. Así es que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos cerca de algún arma de fuego, o no solamente en las armas de fuego, simplemente en los conciertos o cuando estamos en una fiesta y tenemos al lado la bocina. La exposición al ruido fuerte también puede causar tinnitus,
que es un timbre, silbido o zumbido o rugido en los oídos de la cabeza. El tinnitus puede desaparecer con el tiempo, pero también a veces puede continuar de manera constante u ocasional a lo largo de la vida. La pérdida de audición y el tinnitus pueden ocurrir en uno o en los ambos oídos. A veces la exposición a ruidos fuertes, impulsivos o continuos provoca una pérdida de audición temporal que desaparece entre unas 16 a 48 horas más tarde. Entre los síntomas y señales de la pérdida auditiva inducida por ruido, como ya ocurre en los casos de otros tipos de pérdida auditiva, destacan los siguientes: las dificultades para comprender lo que dice la gente como si estuvieran murmurando, impedimentos para oír la voz de niños y mujeres, obstáculos a la hora de escuchar lo que se comenta en reuniones y en encuentros sociales, o también cuando hay problemas de ruido de fondo, como en los restaurantes. Y un claro ejemplo de la enfermedad del tinnitus es el como dice, o sea, Luis Miguel, es un ejemplo de que estar expuesto a altos sonidos puede provocar tinnitus. Y Luis Miguel lo tiene desde los 15 años, me parece. Y pues ahorita ya está viejito, ¿no? También vamos a ver lo que es el uso de aparatología ruidosa que provoca lesiones al oído o la pérdida de la audición. Dentro del ámbito sanitario de los profesionales de la salud, más expuestos al ruido son estomatólogos, cirujanos maxilofaciales, otorrinolaringólogos, traumatólogos, cirujanos ortopédicos, así como su personal de apoyo. En los consultorios dentales, al igual que en muchos otros medios laborales, rebasan de sonidos de su intensidad y duración determinadas, pueden provocar alteraciones auditivas. Como podemos ver en la estomatología, nosotros usamos lo que son las piezas de baja o las piezas de alta, conocidas como taladros. Esos en los pacientes pueden provocar también daños auditivos, también a nosotros. Con la introducción en las consultas dentales a finales de los años 50 de las turbinas de aire de alta velocidad que emitían sonidos de alta frecuencia, han surgido numerosos estudios que intentan averiguar la repercusión de la exposición a estos ruidos sobre la audición y la salud en general del personal que trabaja en las consultas dentales. Los numerosos estudios publicados no son concluyentes, ya que mientras para algunos autores la frecuencia emitida podrían causar pérdida auditiva, para otros no está tan claro. En las medidas de protección contra la pérdida auditiva, algunas medidas son que no te expongas a ruidos fuertes o hagas uso de audífonos a todo volumen. Vete a un lugar cuando el sonido sea muy alto. Si trabajas con equipos ruidosos, ponte protección auditiva, como lo vemos en la imagen. Ten especial cuidado con tus oídos cuando se presentan catarros, gripes o infecciones que a la larga pueden causar pérdida auditiva. Recuerda que las infecciones están consideradas como la segunda causa de la pérdida de la audición. Y cuando nos acabamos de bañar, hay que secarnos bien los oídos para evitar la humedad y el conducto auditivo y a su vez la posible infección por hongos. Y si alguno de ustedes, compañeros, practica natación, pues también es bueno usar tapones para medida de protegerte de la humedad en el conducto auditivo externo, porque luego se mete el agua y andamos ahí, y se me tapó. También tenemos la pérdida auditiva por traumatismo. Existen dos tipos de traumas. Su diferencia proviene de la intensidad del ruido y del tiempo de exposición que provocó la hipoacousia. Un tipo es el trauma acústico agudo, que es causado por único ruido de corta duración, pero de manera intensa. Es el que se produce al salir de un concierto o después de varias horas dentro de una discoteca o sala de música. También es provocado por explosiones o disparos cerca del oído, como en el caso de cazadores o aficionados de las armas de fuego. Este tipo de trauma acústico es reversible y suele desaparecer unas horas después de provocarse el ruido. También tenemos el trauma acústico crónico.
Esta afección es causada por una exposición prolongada, aunque de menor intensidad, a la del trauma acústico agudo. Esta es agresiva y se desarrolla con los años a la exposición de la fuente de sonido. Puede ser una consecuencia del trabajo con maquinaria muy ruidosa, como en el caso de trabajadores industriales o personas que utilizan los auriculares o dispositivos electrónicos por encima del volumen recomendado. Por eso no es no es recomendable utilizar audífonos alto volumen, ya si sean de diadema o de chícharo. No es cero recomendable, alto volumen. Y bueno, compañeros, pues esto sería todo de mi parte y espero tengan un excelente día.